Buenas tardes a todas las personas que se unen hoy día a una nueva actividad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en conjunto con la plataforma digital DOE. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario titulado Historia Constitucional de Chile y Propuesta de Nueva Constitución. El día de hoy nos acompañarán tres panelistas. Nos acompañará en primer lugar Tomás Jordán. Posteriormente nos acompañará Rocío Cantuarias y Andrés Cruz, los últimos dos miembros de la casa, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Para partir la actividad y antes de dar el espacio a nuestros expositores y expositoras, recibiremos el saludo de don Fernando Silva de la Comisión de Extensión del Senado. Don Fernando. Muchas gracias, Manuel. Primero un saludo al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Concepción, con quienes estamos ya por cuarta o quinta vez realizando actividades y seminarios. El Centro de Extensión del Senado y el Senado mismo tiene como misión, como función, el poder conectar las actividades de la ciudadanía con los senadores y a la vez la de los senadores con la ciudadanía. El tema constitucional, sin duda, es parte de la esencia de lo que se hace acá en el Poder Legislativo y en particular en el Senado. 200 años de historia nos avalan en el sentido de la construcción de patria o la construcción de república y, por supuesto, en lo que ha significado la continuidad del texto constitucional en todas sus modificaciones. Quiero saludar con mucho afecto a quienes conforman DOE, quienes son con quienes hemos organizado esta actividad y quienes son los que nos invitan a patrocinar y a conversar, a Claudio Pérez y Ignacio Montiglio, por supuesto, felicitarlos por esta iniciativa que realizan en conjunto con la Universidad de Concepción y poder poner a disposición de un público más amplio estas reflexiones que son tan necesarias, no por lo que vamos a hacer en 3 o 4 días más, sino por lo que significa el periodo posterior. En la previa ya conversábamos, aquí lo importante va a ser lo que viene después, y en el periodo posterior, y eso va a ser lo importante, tener los elementos que ilustran. Saludar con mucho afecto, por supuesto, a los 12 convencionales que nos van a acompañar y nos van a exponer y nos van a ilustrar un poco lo que fue este proceso y esta propuesta que ha nacido. A Rocío Cantuarias y a Andrés Cruz, ambos académicos de la Universidad de Concepción, un agrado conocerlos y un agrado poder participar con ustedes. Y por supuesto a mi amigo Tomás Jordán, a quien lo he visto desde mucho tiempo, fue parte o partícipe de quienes construyeron la propuesta que la presidenta Bachelet entregó al Congreso, que se ingresó el 18 de marzo del año 2018. Otra historia estaríamos hablando a lo mejor, ¿no es cierto, Tomás, si esto hubiese transcurrido de otra manera? Pero el trabajo que tú has realizado ha sido muy importante. Por lo tanto, para nosotros como centro de extensión, participar de esta actividad, contribuir a difundirla, contribuir a extender también su conocimiento, es parte de la labor que nos sentimos hoy día que vamos a realizar. Agradecemos a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y al DOE esta oportunidad que nos brinda y con esperar que esta reflexión nos aporte, ¿no es cierto?, la de los convencionales y la del abogado Jordán nos aporten en lo que significa lo que vamos a vivir en el periodo futuro. Así que muchas felicidades y que sea un muy buen seminario. Muchas gracias, don Fernando. Damos la palabra ahora a Claudio Pérez, quien dará la bienvenida en representación de la plataforma digital DOE. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este seminario que hemos organizado con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, como DOE, el Banco de Información de Chile y Actualidad Jurídica. La verdad es que esta relación que hemos establecido con la Universidad de Concepción, donde este es el quinto de los seminarios que organizamos este año, nos parece muy interesante para poder abordar distintos temas de interés nacional. La semana pasada estuvimos en un seminario analizando compliance y nueva ley de delitos informáticos. Hoy nos convoca a este seminario sobre historia constitucional y propuesta de nueva constitución. La verdad es que cuando conversamos con Manuel precisamente sobre el sentido de este seminario, de esta actividad, dijimos, bueno, aquí hay que
a pocos días de la elección, lo importante va a ser parar, hacer una pausa y mirar el contexto constitucional de nuestro país y poder en base a eso conversar sobre la propuesta constitucional. Evidentemente la discusión duró varios meses, fueron meses arduos de trabajo, y para eso es que nos pareció muy importante poder convocar a dos constituyentes, y le doy las gracias a Andrés Cruz y Rocío Cantuarias, quienes nos acompañan el día de hoy en este seminario, pero también poder organizar esto con Manuel, que es el vicedecano, pero además es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Concepción, y poder convocar a Tomás Jordán, quien es un académico que ha tenido un rol muy importante precisamente en todo este proceso, previo al proceso de discusión constitucional y también en la discusión constitucional propiamente tal, y apoyando y discutiendo sobre las distintas ideas y propuestas que han ido saliendo desde ahí. La verdad es que, como bien decía Fernando Silva, el director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, quien patrocina esta actividad y quien ha acompañado este trabajo conjunto que hemos hecho con la Universidad de Concepción, la importancia de poder reflexionar esto no solamente hoy día, sino que también para poder mirar lo que va a ocurrir el día después, el día 5 de septiembre, a contar de aquel día, independiente del resultado que exista, va a haber que mirar precisamente el proceso constitucional en el cual ha comenzado Chile a construir precisamente este diálogo, esta deliberación pública en torno a las distintas ideas y propuestas. Por lo tanto, la mirada de los constituyentes y desde la universidad creemos que es fundamental precisamente para esta deliberación que debe existir en torno a los contenidos constitucionales. Lo que es claro, como decía anteriormente, que independiente del resultado, Chile ha comenzado un proceso constitucional respecto al cual tanto que los actores públicos, los tomadores de decisiones, como las universidades y el mundo privado también, van a tener que ser parte importante de este proceso. Por eso, Manuel, nos parece importante este seminario, haberlo realizado en esta fecha, a pocos días del plebiscito, pero también parándonos a reflexionar y mirar un poco hacia atrás la historia constitucional de nuestro país y cómo se enmarca este proceso constitucional en nuestra historia constitucional. Eso nos parece muy relevante, y desde DOE y Actualidad Jurídica, si podemos apoyar ese proceso, nos parece que es el rol que debemos cumplir precisamente. Nuevamente quisiera, para terminar, agradecer, bueno, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, con quien hemos establecido esta relación, al Centro de Extensión del Senado, quien nos ha acompañado hoy día, al Senado, que también patrocina esta actividad, y por supuesto a nuestros expositores, a Rocío Cantuarias, Andrés Cruz y Tomás Jordán. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Claudio, y desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales agradecemos esta alianza efectivamente que hemos formado con DOE y la participación que hoy día tenemos en manera conjunta con el Centro de Extensión del Senado. Como bien dice Claudio, hoy día, a diferencia de seminarios anteriores, el énfasis lo queremos poner en el proceso. Es decir, queremos independizarnos hoy día un poco del texto y analizar el proceso constituyente en sí, las particularidades que este tiene y cómo se inserta este a la luz de nuestra historia constitucional. Y por eso hoy día tenemos tres invitados. Tenemos al profesor Tomás Jordán de la Universidad Alberto Hurtado, tenemos a los exconvencionales profesora Rocío Cantuarias de nuestra universidad y al profesor Andrés Cruz también de nuestra universidad. El formato será bastante parecido al que hemos utilizado en otras oportunidades. Cada expositor contará con entre 15 y 20 minutos como máximo para exponer sobre el tema, y posteriormente recibiremos preguntas de parte del público. Partiremos con Tomás. Tomás es profesor de la Universidad Alberto Hurtado y profesor de Derecho Constitucional, y ha sido siempre una cara visible cuando se tiene que hablar, un rostro siempre permanente cuando se tiene que hablar de procesos de cambio constitucional en los últimos años. Su participación en el proyecto constitucional del gobierno de Michelle Bachelet, que ya se había resaltado por don Fernando hace un rato, fue importantísima. Por eso ha sido una de las personas que hemos elegido con Claudio para participar de esta actividad, y esperamos que nos pueda ilustrar en el tiempo que tiene con su exposición sobre el tema. Tomás, bienvenido y muchas gracias por participar. Hola a todas y a todos, muchas gracias por la invitación. Manuel, Claudio, Fernando, un gusto estar con Andrés y especialmente con Rocío. Encantado de verdad. Así que y un reconocimiento principalmente a Rocío y a Andrés de lo que hicieron todo este año anterior, así que valga el reconocimiento independiente del resultado. Me parece que ser parte de la convención constituyente democrática, deliberativa,
que hemos tenido en democracia me parece clave. Es parte de la historia de nuestro país, parte de la historia constitucional, y parte también de lo que vamos a hacer, independiente del resultado. Yo creo que ahí marca un hito, y ahí quiero decir un par de cosas en larga línea de tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué razón? Porque cuando uno habla de una constitución, o de cambio constitucional en realidad, de un nuevo texto constitucional, siempre va a haber una mezcla, y eso yo, lo que he seguido los procesos de cambio hace ya alrededor de 10 años, hay una mezcla de tradición, de correcciones constitucionales o institucionales y de innovación. Me parece que todo nuevo texto es una mezcla de esas tres cuestiones. Y por lo tanto, cuando uno examina la historia constitucional y lo que han sido nuestros textos constitucionales, han sido una mezcla de esas tres cosas, y en la propuesta que vamos a votar el domingo no es ajena a ello. Y por lo tanto, hay cuestiones que vienen de la larga historia constitucional. Alguna vez en SECPRES, cuando éramos asesores, y yo era asesor de la expresidenta y de la misma Secretaría de la Presidencia, no lo tengo por ahí, lo voy a buscar, lo pensé buscar, pero no alcancé, que era un texto de cada una de las normas del texto vigente que tenía una historia constitucional larga. Y por lo tanto, de qué texto venía cada una de esas frases que estaban ahí. Pero me acuerdo de una en particular, a modo de ejemplo, básicamente, porque la historia constitucional siempre es larga. En el fondo, la idea de nación venía incluso de esta idea española de la Constitución de Cádiz, de la idea de nación, de soberanía compartida entre el monarca y el pueblo. Por lo tanto, la idea que incluso aterriza acá es una idea de soberanía compartida. No es una idea de soberanía exclusiva necesariamente. Y eso son ideas que están en el texto constitucional vigente, que son tributarias de la larga historia constitucional. Pero ahí quiero hacer tres momentos, si se me permite. Uno, necesariamente fijaron la estructura del texto propuesto, qué elementos de ese texto propuesto responden a esta idea de tradición, o esta idea de innovación o de corrección, y después a partir del mismo texto, tomando ciertos elementos históricos, cuál es nuestra proyección, eventualmente si gana el apruebo o eventualmente si gana el rechazo, porque en el caso que gane el rechazo, hay varias cuestiones que van a estar ahí, que son, yo creo que ya están asentadas. Entonces, primero que todo, curiosamente voy a partir por la actualidad, y después me voy hacia atrás y después camino hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Primero que todo, me parece que si uno tuviera que definir estructuralmente el texto propuesto que votamos el domingo, hay varios elementos que lo definen. Uno, lo que se ha dicho y que voy a simplemente sintetizar, la idea de un Estado social. Y por tanto, la estructura, la columna vertebral del texto se ordena en una idea bajo la lógica lógica redistributiva y solidaria con mira a la corrección de las desigualdades. Por lo tanto, la definición de Estado social nos liga necesariamente a un tipo de derechos que permite esas correcciones de desigualdades, que son los derechos sociales. ¿Y por qué es tan relevante en la historia corta? Porque el estallido social tuvo como un diagnóstico común que eran las desigualdades propiamente tal. En el fondo, todos los foros, todos los programas de televisión, todo los análisis académicos de ese tiempo, post octubre, noviembre de 2019, tenían que ver con la desigualdad. Por lo tanto, ahí hay un elemento de Estado social que tengo a la vista, porque no es nuevo, básicamente. Hay una línea, hay una tradición chilena que tiene que ver con Estado social y derechos sociales. 2, 3 tiene que ver con la idea de Estado regional. Y por lo tanto, esta idea de distribución del poder versus el Estado unitario. Me parece que el Estado regional es una columna vertebral muy clave en la propuesta, y por lo tanto hay que mirarla también a la luz de cómo ha sido la disputa histórica sobre Estado centralizado versus Estado distribuido de poder. 4, la idea de Estado-nación versus la idea de plurinacionalidad. Acá también hay un derrotero largo que lo podemos rastrar hasta el siglo XIX, incluso antes, cuando los distintos pueblos era el reconocimiento que se le daba jurídicamente. Hay cuestiones que aparecen sí o sí en esta discusión, como la paridad, como la relación entre naturaleza y desarrollo económico. Me parece que ahí hay ciertas luces de la innovación en el texto, porque hay ciertos sectores sociales y políticos que aparecen en esta discusión, que el sistema político regular en general había sido muy lento en tratar esas demandas, como por ejemplo la paridad, si la comparamos con la cuota en el año 2014-2015, que permitió subir del 17 al 23%, diría más del 30% en el Congreso,
pero hay una lenta avance versus la paridad propiamente tal, que aparece en la discusión constituyente. La democracia como la conocemos y la democracia representativa versus la democracia participativa o mixtada o complementada por un mecanismo de instrumento de una innovación que va a la par de una crisis de representación, y el presidencialismo atenuado o aminorado, como lo queramos llamar, que también responde a una lógica que también tiene un derrotero histórico. ¿Por qué quiero decir? Porque estos elementos estructurales, Estado social, derecho social, Estado regional, plurinacionalidad, paridad, naturaleza, modelo de desarrollo, democracia participativa y presidencialismo atenuado, son esta mezcla de tradición, son esta mezcla de correcciones a lo que hay, son esta mezcla de innovaciones. Esos son los textos constitucionales. Por lo tanto, si nosotros miramos hacia atrás, en la historia larga o mediana, nos vamos a encontrar también con ciertas discusiones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, en la Constitución del 25, si uno lo mira en el contexto histórico y político sobre el cual se desarrolló y sus contenidos, responde claramente a la tradición, o más bien al momento de constituciones sociales. En el año 25 estamos recién a vuelta de página, por decirlo así, de la crisis de los estados liberales del siglo XIX en Europa, y por lo tanto la necesidad de construir estados sociales, y por tanto establecer ciertos deberes preferentes del Estado en materia de derechos sociales. Y ahí la Constitución del 25 responde a esta disputa política y da cuenta, por ejemplo, el deber preferente del Estado en materia educacional, por ejemplo, el deber preferente del Estado en materia de salud, la creación del CERMENA, el texto o a partir del texto constitucional, las políticas públicas que se desarrollan en el siglo XX en materia de salud y educación, que fortalece la educación pública, que fortalece la salud pública, junto con el otorgamiento de provisión privada. Por lo tanto, no es algo que aparezca en la disputa constituyente hoy día, es algo que se discutió en la constituyente del 25, que se armó o se diseñó para efectos de un nuevo modelo de Estado que se venía disponiendo en Europa. Y por tanto, la Constitución del 25 es el proto-idea de un Estado social, propiamente tal. Cuestión que viene a sentarse en el texto propuesto. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo creo que en este sentido el texto propuesto recoge una antigua tradición chilena que tiene que ver con la idea social y que se es saltada, que es obviada por el texto vigente. Por lo tanto, en la historia larga, o en la historia mediana, porque larga sería hasta el siglo XIX, del modelo de Estado, podemos pasar de un modelo protosocial que tiene que ver con la Constitución del 25, el salto en la Constitución del 80, y el aterrizaje nuevamente en la propuesta de texto constitucional. Me parece que ahí es clave entenderlo de esa manera, por lo tanto es parte de una tradición constitucional que se corrige, que viene a establecer ciertas cuestiones nuevas. El Estado regional también responde a una vieja disputa entre regionalista, entre federalista, propia entre la década del 20 y del 30 en Chile, del siglo XIX. Es la gran disputa política de distribución de poder. Y uno podría decir que la historia larga del debate político constitucional constituyente chileno es entre aquellos que disputan la democracia de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y eso se ve en la distribución de poder, entre los centralistas, unitaristas, en los que terminan venciendo a partir del 1829 en Chile, y por lo tanto se instituye en la Constitución del 33 la idea de un Estado unitario fuerte, centralizado, bajo la lógica de orden y autoridad, que es la lógica tradicional del mundo conservador chileno, autoridad y orden, y por lo tanto eso se centraliza en la figura del o del presidente de la República. Por lo tanto, esta vuelta en la discusión constitucional sobre un Estado regional o unitario altamente descentralizado, que es la categoría técnica del Estado regional, no es una cuestión que aparezca acá, sino que las disputas políticas constitucionales no es que queden se silencian, pero vuelven a aparecer. Y en esto vuelve a aparecer en la discusión constituyente, y por lo tanto la definición como un Estado regional o altamente descentralizado también responde a una lógica o a una disputa política jurídica de larga data. Lo mismo en la idea de plurinacionalidad, no como concepto de plurinacionalidad, sino la conformación de distintas naciones o la conformación de distintos pueblos del Estado de Chile. ¿Por qué razón? Porque la pregunta cuando se define el Estado tiene que ver con quiénes conforman el Estado, quiénes van al pacto constituyente, quiénes van al pacto fundante. Y por tanto la pregunta es, ¿quiénes concurren a él? Y aquí necesariamente uno tiene que hacerse cargo de su propia historia, que en el siglo XIX hay dos momentos. En el momento previo a la idea de Estado-Nación, Nación entendía que el derrotero histórico de Latinoamérica, en la creación de los estados latinoamericanos,
se sostiene en la idea de que para configurar los estados necesitas la unidad poblacional, necesitas la unidad de las personas que están ahí. Y por lo tanto se trae la idea francesa del Estado-nación. Pero a diferencia de Europa, que en su gran mayoría, no en todo, se configura de ciertas naciones, van diseñando el Estado, en América Latina se configura al revés, se crean los estados y en esas personas que habitan en su interior son parte de una idea ficta de nación. ¿Por qué ficta? Porque se dispone que todos los que estamos dentro de este territorio pertenecemos a esa nación. Pero antes de eso, los textos jurídicos antiguos hablaban de pueblos, hablaban de distintos pueblos, el pueblo chileno y otros pueblos, en el entendido, en el equivalente más bien a que esos pueblos conformaban grupos humanos que tenían cierta tradición, cierta cultura, cierta lengua, cierta forma de ver el mundo, cosmovisiones, que es equivalente, por decirlo de alguna manera, a la idea de naciones. ¿Por qué es importante? Porque la idea de plurinacionalidad y la idea de la concurrencia de distintos pueblos está en la historia constitucional chilena. O sea, y voy a contar una forma. Nosotros cuando redactamos el proyecto de la expresidenta Bachelet, dice, los pueblos de Chile vienen a otorgarse la siguiente constitución. Y eso no es un invento de ese momento, sino que se ha extraído de los primeros textos jurídicos chilenos. Entonces se hace un guiño, por decirlo así, histórico a esta conformidad o a esta conformación plural. Después me quedo con dos elementos que me interesan mucho. Uno, que el presidencialismo, al final nos sostenimos en el presidencialismo, nos quedamos en el presidencialismo. Hay poca innovación respecto de la figura del diseño presidencial. Yo creo que, salvo la simetría del Congreso y la iniciativa exclusiva, estamos dentro de los elementos propios de un régimen presidencial a todas luces, que se definen por la elección directa del presidente o presidente y por la fijeza del mandato, es decir, que no puede ser removido por la mayoría política, sino que solo puede ser removido eventualmente por una acusación constitucional, que es una hipótesis jurídica política. Por lo tanto, acá hay cierta conservación del modelo, pero además se dio en la convención una disputa que se había dado exactamente muy parecida, con distintas posiciones en la Constitución del 25, que es la necesidad de avanzar en un sistema distinto, pero que al final la cultura política del momento, y en este caso la cultura política del presente, nos dispone a la mantención del sistema presidencial. Lo curioso era que en ese momento el Partido Comunista estaba por el parlamentarismo y pierde su hipótesis, y acá está por el presidencialismo, y la gana. Y por lo tanto hay cosas que hay ciertas continuidades, pero también hay ciertos cambios. Y ahí voy cerrando, porque creo que de todo esto hay cuestiones que hay que proyectar sí o sí. Yo creo que más allá de la intensidad de las posiciones, me parece que el cambio constitucional chileno está más cerca de lo que nosotros mismos pensamos. Es decir, si uno tuviera que fijar una línea temática hacia futuro, y por eso voy entrando en la tercera parte final, de los temas que van a configurar el nuevo texto constitucional, gane el apruebo, gane el rechazo, apruebo con reforma, o rechazo el nuevo proceso, o la decisión que toma el sistema político, van a estar con mayor o menor intensidad, yo creo, los mismos temas. Es decir, el Estado social me parece que ya es parte de un pacto constituyente chileno, con distintas dimensiones, porque hay una diferencia entre cuánto Estado y cuánto rol de los privados. Los derechos sociales ya son parte de este pacto constitucional. La idea de mayor descentralización, y hay un problema de intensidad más que de la configuración, está dentro de la discusión constitucional. La idea del reconocimiento de pueblos, llámese plurinacionalidad u otra forma, es parte ya del proceso constituyente. La paridad me parece que es parte ya de la estructura. Vamos a ver si eso se ejecuta o no, pero me parece que hay una cuestión que es clara, que frente a convenciones paritarias, resultados paritarios. La naturaleza o el equilibrio entre naturaleza, medio ambiente y desarrollo económico, con las intensidades que cada uno tendrá o mirada, es parte ya del texto constitucional. La democracia participativa, como complementando la democracia representativa, me parece que ya es parte de la discusión constitucional y eventual pacto constituyente, y dentro de los márgenes del presidencialismo más, presidencialismo menos, ministro coordinador, ministro jefe de gabinete, incentivo a la cooperación, parece que nos vamos a seguir moviendo dentro de cierto espacio presidencialista, a menos que ocurra otra cuestión que no hemos visto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que al mismo tiempo, como somos parte de ciertas tradiciones históricas, de ciertas innovaciones, yo creo que ya estamos construyendo un pacto que todavía falta por cerrar, porque yo creo que aquí claramente hay un problema de intensidad por la forma en que se compuso la convención y por la forma en que están
que están compuestos a el sistema político fuera de la convención. Me refiero al sistema político regular, al Congreso, al Legislativo, al Ejecutivo. Por lo tanto, en ese mundo es donde falta cerrar el pacto constitucional. Yo creo que ahí, insisto en este punto, y ahí voy cerrando, hay un tema de intensidad, hay un tema de distintas miradas sobre el mismo tema, no sobre el tema. No hay una disputa sobre los temas, a menos que sean muy puntuales, pero me parece que no hay una gran diferencia hoy día en tener un Estado social, con derechos sociales, con mayor descentralización, con reconocimiento de los pueblos, cosa que no es menor, porque hace 5 años atrás, o 6, esto era todo objeto de disputa política. Cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de la expresidenta Bachelet, hay 2 requisitos para que haya nuevas constituciones: que haya acuerdos políticos lo más amplio posible y legitimidad social. Y el acuerdo político en ese momento era recién inicial. Recién inicial estaba apareciendo Evópolis, y recién Evópolis en ese momento decía: nosotros queremos una idea de nueva constitución, pero ni siquiera la llamen nueva, sino cambio constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos avanzado sustancialmente mediando la convención constitucional. Ojalá que podamos tener un texto lo antes posible, y por lo tanto que parte de esta discusión constitucional que nos traslada al pasado nos lleve necesariamente al presente y al futuro, en una nueva constitución que nos permite iniciar el camino hacia el bienestar con mayor igualdad y mayor corrección de desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu exposición. Las preguntas, de hecho yo tengo una, la vamos a dejar para el final. Y ahora vamos a dar paso a nuestra segunda expositora, la profesora Rocío Canto Arias, que es ex convencional constituyente y profesora de nuestra facultad. Rocío, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a la actividad. No, muchas gracias a usted, Manuel, Fernando, Claudio, un honor estar en este conversatorio con Tomás y con Andrés. Me dio la idea, Tomás, que como que te pusiste en posición de estar el lunes, como que tienes una idea sobre lo que va a pasar en el plebiscito, porque hablabas como que son ideas, y parece que va a ganar el rechazo, y entonces son ideas que quedan planteadas por un próximo proceso constitucional, ¿o no? ¿O me equivoco? Que si gana la prueba ya están asentadas, me faltó sí, ya, que solamente es necesario reformar algunas cosas en el Congreso, pero... No. Pero fantástico el análisis en todo caso. Para efecto histórico vale igual. Sí, de todas maneras. Bueno, era una broma. A ver, ¿para qué voy a partir como por lo básico? ¿Para qué están las constituciones? Y entre otras cosas, para limitar el poder. Más o menos las distintas constituciones que nuestro país ha tenido han cumplido con este estándar. Creo que esta propuesta, la que vamos a votar el día domingo, es osada y es arriesgada, principalmente por el sistema político que se ha consagrado. La Constitución de 1925 gozó de legitimidad y prestigio ante la ciudadanía. El régimen presidencial se legitimó con el tiempo y la Constitución del 25 fue reformada solamente en 6 ocasiones, 2 de las cuales incluso restringieron más las atribuciones del Congreso. La forma de gobierno presidencial también se asegura en la Constitución vigente, la del 80, y entre 1990 y el 2003 se aprobaron numerosas leyes de reforma constitucional, pero no fue sino hasta el 2005 que a partir de un acuerdo entre la Concertación y la oposición de derecha, la Constitución de 1980 fue profundamente intervenida. Se aprobaron más de 60 reformas, todas ellas sustantivas. Por ejemplo, con respecto al Consejo de Seguridad Nacional, se cambió su composición sumando al presidente de la Cámara, lo que les dio la mayoría de civiles sobre los militares, se le quitó su injerencia en el nombramiento de los integrantes del TC, y se estableció que solo podría ser convocado por el presidente de la República, quedando como un organismo o ente asesor. Con respecto a las Fuerzas Armadas, se suprimió su condición de garantes de la institucionalidad, rol que se entrega a todos los órganos del Estado, y además se eliminan los senadores designados. Se fortalece la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, también al introducir la interpelación de los ministros de Estado. Se retira de la Constitución la referencia al sistema electoral binominal, el que queda en la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Se modifican las bases fundamentales, porque se reconocen principios de probidad y transparencia, y además se ahonda en materias de derechos fundamentales. Ciertamente la Constitución que nos rige había cambiado,
Tanto así que el expresidente Ricardo Lagos estimó que había creado una nueva carta con esta reforma y le puso finalmente su firma al texto refundido, promulgándose en septiembre del 2005. Hoy no tenemos la misma constitución que la del 80. Sin embargo, hubo ya hay cuestionamientos, entre ellos que la constitución actual ha impedido cambios estructurales, críticas que no comparto, porque, por ejemplo, hoy existe con esta misma constitución aborto en 3 causales, se modificó el sistema previsional, introduciendo el pilar solidario en el año 2008, se modificó el sistema educacional, prohibiendo los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro la selección, se introdujo la gratuidad en materia de educación superior, etcétera. O sea, la constitución actual es distinta de la constitución original. Estas reformas incrementales que van siendo acumulativas en el tiempo pueden reflejar un orden constitucional sustancialmente diferente al original, pudiendo hacer incluso irreconocible el rostro inicial de una constitución. Sin embargo, la demanda por un cambio constitucional profundo estuvo asociada, sobre todo desde el 2013, a la convocatoria a una asamblea constituyente. Un antecedente que pudiera parecer relevante, lo tenemos con la señora candidata a la presidencia Roxana Miranda, cuyo punto central del programa, de su programa de gobierno, era la convocatoria a una asamblea constituyente social. Y aquí es importante tener en cuenta que en Chile no tenemos, hasta el año pasado, ninguna experiencia de asamblea constituyente. Entonces se propone una experiencia política sin precedentes en la historia de Chile, contrapuesta a la democracia representativa, a los partidos políticos como canales de representación, al Congreso Nacional como instancia institucional de diálogo, de negociación y de acuerdo político. ¿Y cuál fue el espíritu de la Convención Constitucional que finalmente se constituyó el 4 de julio del año pasado? Desde mi perspectiva, un espíritu refundacional. A pesar de que, en mi opinión, no debería existir la hoja en blanco. Existen instituciones fundamentales del derecho constitucional que cualquier constitución o que toda constitución puede desarrollar, más o menos, pero no puede prescindir de ellas. Las constituciones son pactos entre generaciones y el buen funcionamiento de una democracia viene asociado a la constitución. ¿Por qué es tan importante? Porque el poder debe estar sujeto, obviamente, a la ley, a las reglas, y no al arbitrio de alguien o de algún gobernante. Esto viene desde los griegos. Mucho mejor ser gobernados por reglas que por personas, porque nos da seguridad, un sistema estable, etc. Entonces, no es esencial de los procesos constituyentes cambiarlo todo. Se trata de dejar lo que funciona y cambiar lo que no funciona. En palabras sencillas, no apretar el botón de reseteo al país. Y eso es lo que sucede, desde mi perspectiva, con el sistema político. Un experimento riesgoso, un bicameralismo asimétrico con este presidencialismo atenuado. ¿Y por qué es tan importante el sistema político? También en palabras simples, porque es la forma de organización o de organizar el poder, de determinar quiénes y cómo se toman las decisiones políticas. Si no funciona bien la sala de máquinas, nuestro orden institucional se ve debilitado. De un mal representante, de un diputado, de un presidente, de un alcalde, nos podemos deshacer en el periodo de duración de su cargo, ¿cierto? En 4 años. De una mala constitución y de un mal sistema político, podemos no deshacernos en décadas. Por otra parte, si bien la constitución vigente tiene defectos, ha permitido algo que es central en una democracia, que es que personas que representan sectores políticos muy distintos puedan gobernar, derecha, izquierda, frente amplio, etc. Lo que se está proponiendo en este borrador, en esta propuesta de la convención, busca alterar, en mi opinión, esto, dejando de ser el eje izquierda-derecha, sino que quienes creen en la democracia o no, quienes son demócratas o no demócratas. Y voy a algunas referencias. ¿Quién dijo que era esencial eliminar el Senado para tener un proceso de cambio que fortaleciera la institucionalidad? Ningún convencional lo pudo evidenciar, ningún académico, ningún experto, ningún invitado en la convención logró ofrecer argumentos de peso, sustantivos, para suprimir esta institución. Entonces, se elimina nomás el Senado, terminando su rol como contrapeso del poder político, y eso es lo importante, y con la participación de las regiones en las decisiones nacionales, sin
esta es mi opinión, ningún argumento racional. Yo no soy defensora del Senado como tal, pero sí defensora de la democracia, y para que exista una democracia sana se requieren límites al poder con contrapesos, y el Senado era precisamente uno de estos contrapesos. Para quienes somos de regiones distintas a la metropolitana, esto además nos afectará, ya que se termina con la posibilidad de que los senadores, por esencia representantes regionales, participen de muchas de las decisiones nacionales, como por ejemplo en una ley de reforma, un proyecto de ley de reforma de pensiones. Por otro lado, también respecto del sistema político que se ha consagrado en el borrador, un sistema, esta es mi perspectiva, unicameral, porque la Cámara de las Regiones es decorativa. El Congreso de Diputados puede ignorar su postura, la de la Cámara de las Regiones, prácticamente en todos los temas, menos en las leyes de concurrencia regional. Tan claro es que, en mi opinión, esta Cámara de las Regiones es aspiracional o decorativa, que si la Cámara de las Regiones quiere conocer de un proyecto de ley que no sea de estos de acuerdo regional, por ejemplo, en materia de pensiones, el Congreso puede insistir, el Congreso de Diputados, por mayoría en su planteamiento, y deja sin poder a la Cámara de las Regiones. El Congreso de Diputados tendrá al menos 155 miembros, y a esto se tienen que sumar los cupos o sillas reservadas de los pueblos indígenas, en mi opinión, alterando la igualdad del voto. La elección de los integrantes de la Cámara de las Regiones se elige en conjunto con las autoridades comunales y regionales, no con el Congreso de Diputados, lo que demuestra que está anclado en el poder legislativo. Se concentra el poder en un Congreso repleto de cupos reservados, debilitando el poder del presidente, bien parecido a lo que fue la composición de la Convención Constitucional. Y entonces, quien tenga la mayoría simple en ese Congreso de Diputados puede hacer respecto a algún proyecto de ley y deshacer, o sea, aprobar, modificar o derogar cualquier proyecto de ley con la mayoría simple de quienes lo integren o de los que estén presentes. Todos los proyectos de ley se inician y terminan en este Congreso de Diputados. El problema de esto, en mi opinión, es que la responsabilidad se diluye en una asamblea, a diferencia de la responsabilidad que asume, por ejemplo, un presidente de la República, que es bien identificable. Sobre los mínimos requisitos de elegibilidad, se permite que prácticamente cualquier persona pueda ser candidato a diputado y también a representante regional. Lo mismo que el presidente de la República, porque los requisitos, por ejemplo, el de la edad se baja. Se elimina la iniciativa exclusiva del presidente de la República, reemplazándola por las denominadas leyes de concurrencia presidencial. O sea, el Congreso puede presentar proyectos que hasta hoy día son de iniciativa exclusiva, generando una fuerte presión sobre el presidente para que apoye proyectos populistas y que impliquen costos importantes, dañando la responsabilidad fiscal. Ejemplo, proyectos de ingreso mínimo mensual para trabajadores del sector privado, seguridad social, normas de negociación colectiva, entre otras. Ya la Constitución de 1833 estableció que el presidente de la República tendría iniciativa de ley sin perjuicio de la de los parlamentarios. Hasta hoy día el 90% de las leyes aprobadas anualmente corresponden a mensajes presidenciales. Esto, o sea, en el borrador se mantiene la iniciativa del presidente, pero se elimina la iniciativa exclusiva y se crean estas leyes de concurrencia presidencial que solo requieren el patrocinio del presidente, pero no su exclusivo mensaje. Se incorpora un veto testimonial, ya que en caso de que el presidente observe parcialmente el proyecto, el Congreso puede insistir por mayoría. No se dan garantías de que sea la fuerza pública y las Fuerzas Armadas las que resguarden la seguridad pública durante las votaciones populares, corriendo el riesgo, esto es un riesgo, de politización el día de la elección, algo tan sensible como la seguridad. Hay otros ejemplos del espíritu refundacional que movió o que inspiró a la Convención Constitucional, como la modificación de instituciones que funcionan relativamente bien, como el recurso de protección, la modificación al Banco Central de Chile, o las modificaciones al Banco Central de Chile, o la eliminación del estado de emergencia, que incluso el gobierno que tenemos hoy día rigiendo los destinos del país lo ha usado y prorrogado en algunas oportunidades. En fin, creo que en procesos constituyentes como esto, lo que podemos, o como este, como el que estamos terminando de experimentar en nuestro país, lo que podemos ganar es poco y el riesgo de perder es muy grande. Creo que el gran problema es que hay personas que quisieron en este borrador establecer un modelo de sociedad en la Constitución y se hacen además promesas que creo que van a generar expectativa o que
están generando expectativas que pueden verse frustradas. A mí me parece que quienes quieren establecer un modelo social en la Constitución y su refundación institucional no están dimensionando el rol que debe cumplir la Constitución en el sistema democrático. Hay que mejorar, por cierto, la política, y para eso creo que hay que tener más modestia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a Rocío por su intervención. Como mencioné anteriormente, las preguntas las dejaremos para el final de las intervenciones de todos nuestros expositores, y ahora pasaremos a escuchar al último, el profesor Andrés Cruz, profesor también de la casa. Andrés, muchas gracias por atender nuestra invitación, particularmente las circunstancias en que te encuentras en estos momentos. Bienvenido a su casa y puede iniciar su exposición. Muchas gracias, profesor, por la invitación, y también a la organización, a Tomás. Y una vez más, es un agrado estar con doña Rocío Cantuarios. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Rocío. Nos sentábamos juntos en la convención, aunque opinamos diametralmente distinto. Ella votaba rojo, yo votaba verde. Yo votaba rojo y ella votaba verde. Y así sucesivamente nos íbamos en la convención. Pero tuvimos una visión más o menos análoga respecto del proceso. Yo les tengo que pedir disculpas, efectivamente estoy camino de vuelta a Concepción desde Santiago, y voy a enfocar la exposición más que nada en el proceso. Voy a decir un par de palabras del contenido, pero prefiero ir al proceso en sí. Yo debo manifestar que cuando asumí el cargo, se nos había advertido con antelación de que iban a haber grupos que iban a tratar de entorpecer la ceremonia de Asunción. La verdad es que yo, y levantando el velo, yo soy de aquellos que van a aprobar la propuesta de nueva constitución y sin condiciones, pero no porque crea que no tiene que ser modificada, sino que la misma propuesta en el artículo 7º transitorio contempla la posibilidad de que la Cámara de Diputados y el Senado actualmente en vigor introduzcan aquellos ajustes que sean indispensables para poder poner en marcha este proyecto. Y creo que es sin condiciones porque sobre la marcha se pueden ir concluyendo que se hace necesario, no solamente por razones de técnica, por razones económicas, por razones de muchos aspectos, tener que ir estableciendo alguna dinámica de reforma que permita favorecer esta implementación. ¿Por qué saca alusión esto y además el inicio? Porque en un inicio creo que le exigimos mucho a la convención en torno a buscar una reconciliación que la verdad es que está muy lejos de poder materializarse. Primero que nada, nosotros estamos en una sociedad que está pasando por un conflicto político y social, que en un año, sobre la base de todo el tiempo que había que dedicar a poder elaborar este proyecto, era imposible que se salvara. Lo que logró y el objetivo por el cual se levantó una convención constitucional, y así lo permite concluir la génesis, fue que era tal la crisis de noviembre del 2019 que estuvimos a puertas de estar en la caída de un gobierno constitucionalmente elegido, por la irrupción de fuerzas que finalmente tenían una visión, un descontento que la institucionalidad todavía en vigencia no da las alternativas para los efectos de poder canalizar. Es decir, nuestra institucionalidad, que fue creada en el contexto de la Guerra Fría, de la democracia protegida y en la que se tiene una profunda desconfianza con la participación ciudadana, no tiene las vías para poder dar salida a toda esta energía que finalmente termina decantándose, y aquí y en cualquier parte, como ha ocurrido con la crisis de otras democracias representativas que actualmente estamos viviendo, en la calle. Y lo que se hizo fue extrapolar toda esa energía para los efectos de que se ventilara todas las diferencias al interior, nada más y nada menos que del ex Congreso Nacional, y con el apoyo irrestricto de los funcionarios de las secretarías del Senado y la Cámara de Diputados, sin los cuales esto habría sido sencillamente imposible. En la composición, obviamente, teníamos una representación variopinta en la que se construyeron alianzas en un contexto absolutamente ajeno a la realidad que inclusive hoy se pretende sustituir para los efectos de, eventualmente en un triunfo del rechazo, poder enfrentar una dinámica del nuevo proceso constitucional. ¿Cuál es la situación de crisis de los partidos políticos?
La irrupción de grupos independientes, este ánimo antipartidos, no fue consecuencia de una circunstancia espontánea, se viene arrastrando hace mucho tiempo, y aquí le cae una responsabilidad enorme a los partidos políticos, que hasta el momento tampoco, creo yo, han sabido asumir una autocrítica necesaria para poder dar una vía o una solución o un proceso de reconstrucción para los efectos de ofrecer una alternativa democrática a la crisis actualmente vigente. Yo soy independiente, pero me desenvolví al interior del colectivo socialista, lo que se denomina bancada en el Congreso, y eran estas leceras para tratar de diferenciarse unos con otros, se colocaron todos colectivos. Yo también participé en esta cuestión de los colectivos, y me siento muy cómodo en la bancada socialista, muy cómodo en el colectivo socialista, y creo que este ánimo antipartidos frustró muchas de las posibilidades que hubo de poder asentar con mayor fuerza cierta institucionalidad mucho más específica en materia de organizaciones políticas, por ejemplo. Ahora, este proceso y este desenvolvimiento se dieron en distintas comisiones, hubo 7 comisiones, algunas que se sostenía que era innecesario que pudiesen desenvolverse o existir, y que finalmente distrajeron el trabajo que se pudo haber desarrollado respecto a otras comisiones que eran mucho más importantes. Prefiero no ahondar al efecto, a menos que se me haga la consulta de rigor. Pero sin perjuicio de ello, el gran protagonista de este proceso, creo que hubo un gran protagonista y un buen protagonista, fueron los 2 tercios. Una gran lección que hubo para futuras experiencias, creo que la implementación de los 2 tercios fueron esenciales para evitar de que ideas infantiles, maximalistas, destempladas, irrealizables, utópicas, pudieran quedar asentadas en la propuesta de texto de nueva constitución. Y además de eso, el tiempo, que impedía que no llegáramos a acuerdo. Sobre todo la comisión que estuvo en crisis en materia de acuerdo fue la de sistema político. Y en derechos humanos, Rocío me podrá refrendar o no, muchas de las materias que le correspondía a derechos humanos pasaron a otras comisiones para los efectos de lograr de que terminaran de ejercer sus funciones. Por ejemplo, todo lo que son las garantías judiciales o procesales y penales fueron abordadas por parte de la Comisión de Sistema de Justicia y órganos autónomos para poder descomprimir toda la presión que tenía una comisión como la de derechos fundamentales. Lo que se pudo constatar en el interín del funcionamiento de la convención, o por lo menos lo que yo pude constatar, es un cansancio de la ciudadanía. Hubo también una actitud por parte de nosotros los convencionales de comenzar a encerrarnos entre las paredes justamente del excongreso, lo que nos impidió determinar la temperatura de lo que estaba ocurriendo al exterior. En nada ayudaron aspectos específicos que fueron magnificados por parte de la prensa sin perjuicio de que existieron, y que hay que formular una crítica fuerte, y que obviamente también implicaron dilapidar mucho capital político. Si actualmente estamos frente a la duda de lo que va a ocurrir este fin de semana, yo aspiro profundamente a que triunfe la prueba, porque creo que es una alternativa que nos va a poder abrir un camino de posibilidades hacia el futuro y no quedarnos anquilosados a un modelo que mira hacia otra realidad, hace que es consecuencia justamente de esto. Creo que los ejes sobre los cuales se construyó esta propuesta fueron la paridad, que llegó para quedarse, no me cabe la menor duda, creo que es un tremendo avance. El indigenismo, que creo que fue debidamente morigerado, pese a que, por ejemplo, a mí en pluralismo jurídico me hubiese gustado que hubiesen quedado bordes más especificados, pero son materias de competencia que nunca están reguladas en la Constitución, sino que en la ley, a mi juicio, uno tenía la aspiración de constitucionalizarlo para evitar todo este debate que se está dando ahora frente a la existencia de un pluralismo jurídico que ya existe, por lo demás, en nuestro sistema, vía tratados internacionales, vía artículo 5 de la Constitución Política de la República vigente, vía ley 19.253, que es la ley indígena, solamente por mencionar algunos cuerpos normativos. En tercer lugar, el regionalismo, que a mí me parece que ha quedado adecuadamente regulada. No avanzamos tanto como en otros países, como en la autonomía española o la realidad italiana o el regionalismo italiano, en la cual se dan atribuciones legislativas a las asambleas regionales. Creo que, o como lo denominan los franceses, que en realidad para los franceses el Estado regional es un Estado unitario muy descentralizado. Yo por lo menos las lecturas que he tenido acceso ellos no reconocen esta diferenciación teórica del Estado regional, y hablan de Estado unitario en diversos grados de centralización y el Estado federal.
creo que es un tremendo avance, más aún respecto de las demandas actualmente exigentes y más aún tomando en consideración que respecto al regionalismo existen demandas e inquietudes transversales que iban más allá de aspectos meramente político-partidistas. Otro aspecto que quedó asentado, yo creo que llegó también para quedarse, es el ecologismo. Indudablemente que un capítulo completo que hubo que frenar para los efectos de evitar llegar a que quedaran asentadas ideas que aparecían del todo irrealizables, pero que esto es responsabilidad de los partidos políticos o de los grupos políticos. Hay que recordar que en esta comisión solamente el colectivo socialista dejó a un integrante, el Frente Amplio y el Partido Comunista lo abandonaron, y que indudablemente produjo efectos frente a que las comisiones, esta comisión en particular, fue ocupada por personas que tenían un profundo sentido de militancia frente al medio ambiente, lo que generó muchos problemas. Y creo que esto es una materia que habrá que abordar en el futuro para el evento de que gane el rechazo. Creo que la historia no se acabó, no se va a acabar en septiembre, el 4 de septiembre, va a continuar, va a ser un proceso del cual nosotros somos meros eslabones. Creo que los convencionales vamos a desaparecer y debimos haber desaparecido mucho antes. Creo que la historia no comenzó en octubre del año 2019, es una perspectiva demasiado mesiánica y que lamentablemente muchos convencionales sustentaron como algo inequívoco. Muchos llegaron a la convención creyendo que esto era un proceso revolucionario y se equivocaron profundamente. Y menos mal que se equivocaron, e insisto que gracias a los 2/3 finalmente se logró frenar estas tendencias totalitarias y que por lo demás no vi yo con mucha perspectiva de tener una voz para los efectos de abrirse al diálogo. Así como tampoco vi algunos sectores de ultraderecha que estaban por efectivamente abrirse a poder ceder frente a lo que pretendían quedar anquilosado y no hubiese ningún tipo de transformación. Creo que uno de los grandes protagonistas también fueron los sectores moderados, que no fuimos capaces de salir a levantar la voz, a ocupar los puntos de prensa que sí hacían los grupos más duros, para dejar asentado el proceso y el trabajo que se estaba realizando, dejando una sensación que no era del todo real. Queda mucho por hacer. De ganar el rechazo, yo creo que es inevitable el nuevo proceso. Yo creo que, a diferencia de Rocío, tengo un matiz, porque creo que la Constitución del 80 sigue siendo la Constitución de la dictadura cívico-militar. No han habido profundas modificaciones en la base de la institucionalidad, no han habido modificaciones en el régimen político, no han habido profundas modificaciones en los quórum legislativos, no han habido tampoco profundas modificaciones en lo que es un sistema de justicia que está pegado en el siglo XIX, aun cuando está regulado en una constitución del siglo XX, y creo además que no han habido seriedad en torno a asumir que la constitución política de 1980, no solamente el cuerpo normativo de estos 140 y tantos artículos, sino que son estas alrededor de 22 leyes orgánicas constitucionales, que actualmente estamos en una paradoja. El quórum de reforma de una constitución actualmente vigente es 4/7, y resulta que las leyes orgánicas constitucionales tienen un quórum de reforma más elevado que el de la Constitución, que es de 3/5, y que forman parte del cuerpo y del proyecto constitucional de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, creo que cuando se critica a la propuesta de ser muy extensa, 388 artículos, no se toma en consideración la cantidad de palabras, que no nos saca del contexto internacional, y en segundo lugar, no se toma en consideración que la propuesta elimina estas leyes de quórum reforzado de manera tal de que muchas de las disposiciones que estaban asentadas en leyes orgánicas constitucionales pasan a formar parte del cuerpo constitucional. Yo quiero asumir ahora que a mí me gustaría más Giovanni Sartori, a propósito de la sala de máquinas que nos pusieron en la boca, o que tratan de poner de moda aquellos que son seguidores de Gargarella. Yo creo que hay que seguir más a Giovanni Sartori más que a Roberto Gargarella. Creo que estamos al debe frente a mucha doctrina, mucho esfuerzo que se hizo por parte de muchos intelectuales frente a un proceso del que don Tomás Jordán es de hecho protagonista, y muchos más son protagonistas, y que debimos haber sido más tributarios frente a la propuesta que hoy dejamos señalada a la ciudadanía. Sin perjuicio de eso, yo apruebo. Ya, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cruz, por su intervención. Vamos a partir con las preguntas. No apague la cámara, no se preocupe, que todavía no lo vamos a dejar tranquilo. Ahora vamos a partir con la ronda de preguntas, y el privilegio del moderador es que él puede preguntar primero, así que voy a partir yo con una pregunta que me puedan responder los tres.
y tiene que ver con una idea que instaló Tomás en su presentación, con la idea de tradición constitucional, con ciertas instituciones que él consideraba que de una u otra forma estaban ya recogidas e insertas en nuestra tradición constitucional. Él nos habló, por ejemplo, de la idea de los pueblos originarios, del sistema regional o la descentralización y algunas otras. De hecho, hay algunos autores como, por ejemplo, Ruiz Tagle, que nos hablan de su continuidad en la idea de 5 repúblicas, y por lo menos en mi parte yo creo que existe una continuación entre la tradición constitucional al término de la vigencia de la Constitución del 25 y una vez iniciado la vuelta a la democracia, y que en el fondo quienes fueron los defensores de esa tradición fue el Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24. Esa es una posición particular mía. Ahora, en base a esta idea, ¿creen o sienten tanto los ex convencionales como Tomás que hubo ciertos sectores de la convención que se situaron como carentes de la continuación de esta tradición constitucional? Es decir, que ellos no formaban parte de la tradición constitucional y la tradición constitucional partía en ellos, y que a partir de este nuevo proceso se iniciaba una nueva tradición constitucional. Eso por una parte. Y en segundo lugar, en caso de que llegase a ganar el rechazo y tuviésemos una continuidad de este proceso constituyente, ¿creen que sería una necesaria modificación en materia de elección de nuevos constitucionales la forma de participación de los independientes en relación o comparándola con el proceso de elección original de convencionales? Esas son mis preguntas. Les pido que por favor intervengan y mientras tanto vamos recibiendo las preguntas del público. ¿Puedo contestar primero, que me tengo que ir en 3 minutos? Perfecto, Tomás, no hay problema. Dale, mil perdones y permiso a la Rocío con Andrés. Manuel, concuerdo 100% contigo. Yo creo que aquí hay una cuestión que lo decía Andrés, yo creo que Rocío también, sobre algún grupo refundacional, y tiene que ver con también con la historia constitucional chilena. Yo creo que a partir de octubre, ciertos sectores entendieron que se construía desde cero la historia constitucional, y por lo tanto que era un punto de partida y no necesariamente un punto de llegada. Y ahí lo miro en la historia larga y en la historia corta. En la historia corta me refiero a cómo el proceso de cambio constitucional no aparece en octubre de 2019, no aparece en el pacto de noviembre, el acuerdo político, sino que viene desde el día mismo, por decir, fijar una fecha incluso antes de la entrada en vigencia de esta constitución. Tú citabas ya al grupo de los 24, es decir, hay una línea de cambio constitucional de las fuerzas democráticas desde el origen o desde el centro mismo de la dictadura militar, que trata de llevar a cabo una tesis dentro de los pactos de la transición, de modificar progresivamente el texto vigente para llegar algún día, ojalá, a través del Congreso, a un nuevo texto. Por lo tanto, nosotros podemos visualizar un primer momento hasta el año 90, un segundo momento que parte del año 90 con la transición a la democracia. Yo creo que tiene su punto culmine con la reforma del presidente Lago, que logra establecer una democracia mínima, porque aquí hay que tener claridad también conceptual y de lo que realmente ocurrió. Hasta antes de eso había una democracia tutelada, en que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad, en que el COSENA se autoconvocaba incluso contra la voluntad del presidente de la República, en que habían senadores designados. Esa era la democracia hasta el año 2005. Entonces, ese ciclo. Después la expresidenta Bachelet da un salto, porque lo que hace es tratar de discutir una nueva constitución y en un órgano diferente al Congreso. Y por eso que ella envía en 2017, en abril, un proyecto de convención constitucional, que es la que toma el pacto, el acuerdo político de noviembre de 2019. Es decir, esa es la tramitación, tiene que ver con ese texto. Y finalmente viene la convención, que viene a tratar de resolver el problema constitucional a través de la primera convención o asamblea democrática. Eso es la historia medianamente corta o mediana. Pero también hay todo uno que hemos escrito con Pamela Figueroa, que se llama el institucionalismo transformador chileno, es decir, que los conflictos sociales y políticos se han canalizado en Chile a través del debate institucional. Es decir, lo vemos a través del siglo XX, y eventualmente, si no, eso no se producen los golpes de Estado que son en contra de las instituciones, pero hay una línea gruesa de
el gobierno socialista del presidente Allende, el presidente Frey, las reformas radicales, como el institucionalismo es la vía chilena para los cambios. Y por lo tanto, plantear una tesis refundacional respecto de que la convención primero no tenía borde. Acuérdense que se discutió 3, 4 veces, ahí me corregirá Andrés y Rocío, respecto del quórum, respecto a los 2/3, es decir, cada vez que se podía volvía a insistir la tesis del quórum cuando era un pacto básico para que pudiese procesar la convención sus propias diferencias, y en eso concuerdo 100% con lo que dice Andrés, que fue la regla respecto. Una vez una politóloga me dijo: Tomás, los abogados están enamorados de los 2/3, antes del inicio del proceso. Le dije: después te vas a dar cuenta por qué. Bueno, quiero decir que hay cuestiones que son clave. En ese sentido, hubo un espíritu refundacional de élite pueblo, se trató de trabajar a partir de ese clivaje, que básicamente yo creo que, con esto cierro, la convención sí, en las fuerzas moderadas de ella, logró canalizar y contener estas fuerzas a través del institucionalismo, que se expresó, yo creo que en plenitud, en la idea de los 2/3. Yo creo que es el símbolo del diseño institucional. Y por tanto, claro, yo creo que si uno mira el texto, que es mucho más moderado que la convención o del debate público que nosotros vimos, por lo tanto, aquí nosotros tenemos que visualizar que el texto no puede ser hijo directo o hija directo de una revuelta todo el día que veíamos en la prensa. Obviamente que hubo convencionales que moderaron el debate, que canalizaron esto y que lo institucionalizaron adecuadamente. Yo creo que ahí está el triunfo, y por lo tanto, si gana la prueba este domingo, para que a Rocío no le quede duda, va a ser el triunfo de ese institucionalismo, de esas fuerzas. Y por lo tanto, lo que viene después, si se reforma, va a ser dentro también del cauce institucional, que es la habilitación que decía Andrés sobre el propio Congreso. ¿Sabe qué? Aquí tiene una constitución. ¿Por qué razón? Y con esto cierro. Porque también hay una cuestión que es real, que las fuerzas de derecha moderada, como de centro izquierda, estaban por la propia elección, ¿cierto? No es culpa de los convencionales, estaban subrepresentadas respecto a lo que es el sistema político regular. Por lo tanto, ahí viene el cierre del pacto constitucional, en que las fuerzas que están fuera de la convención, porque son parte amplia del sistema político regular, se acuerdan, cierran esa reforma, y por lo tanto a partir de ahí tenemos un texto que pervive en el tiempo, y por lo tanto tenemos un pacto constitucional propiamente tal. Eso, me quedo y le pido 1000 disculpas porque me voy a tener que salir, que tengo que ir camino al aeropuerto. Un gusto haber estado con ustedes, muchas gracias. Gracias, Chao, chao. Tomás. Rocío. Gracias, Manuel. Sí, yo concuerdo en que fue tan perjudicial este espíritu refundacional y revolucionario que inspiró a la convención, y de la que di cuenta en mi exposición. Y la evidencia de esto, o una evidencia adicional de esta opinión que tengo, es que justamente se intentaron refundar o modificar sustantivamente algunas instituciones que son parte de la tradición constitucional, y que había consenso, no solamente en expertos constitucionalistas, sino que también en la ciudadanía, de que funcionaban bien. Y un ejemplo de esto es el Banco Central Autónomo. Este es un órgano que fue creado por el presidente Ibáñez, que, como todos sabemos, regula el funcionamiento del sistema bancario y cambiario, y que hoy día el borrador también lo modifica. O sea, si bien sigue siendo un órgano autónomo en el titular del borrador del artículo 357, se le incorpora el deber de tener presente la orientación general de la política económica del gobierno, esto a nivel constitucional. Entonces, ese ejemplo o esa referencia da cuenta de este espíritu refundacional. ¿Para qué? Me preguntaba yo, o nos preguntábamos un grupo importante de convencionales, no tan importante, pero un grupo de varios convencionales: ¿por qué vamos a meterle mano al Banco Central? Si casi hay unanimidad de que funciona bien, pero no, este espíritu refundacional incluso abordó instituciones que tienen una tradición y que estábamos más o menos de acuerdo en que funcionaban bien. Y respecto de la elección o que haya consenso en la participación de independientes, que representaban, ¿no es cierto?, que ellos se autodenominaban que eran prácticamente los únicos que representaban al pueblo, que a mí me parece una opinión arrogante y
falaz porque, o incompleta, ¿no es cierto? Porque los representantes en cargos de elección popular somos todos los que salimos electos, no solamente la lista del pueblo o los independientes no neutrales, estas listas que no iban por los partidos políticos, yo creo que ideológicamente fueron de una misma línea, todos los independientes que estuvieron en este proceso, y por lo tanto creo que si hay un siguiente proceso o algún órgano que en alguna medida se vaya a integrar por representantes de elección popular, yo creo que tienen difícil camino para que una reforma constitucional o un acuerdo político vaya a considerarlo. Y creo que es resultado de la experiencia que hemos tenido durante este último año. Entonces, que de los errores o de no repetición de garantías, tal vez tenemos que aprender, o de buscar alguna fórmula que permita que sean independientes de verdad, y no ideológicamente de una línea política, además tan radicalizada como la que vimos al interior de la convención. Así que eso respecto de la pregunta número 2, y también quiero disculparme con mi gran amigo Andrés, con Fernando, con Claudio y con Manuel, de tener que retirarme porque tengo otro conversatorio ahora. Muchas gracias, Rocío, por tu participación y por la respuesta. Don Andrés, quedamos con usted. Yo me quedo con usted, don Manuel, hasta el final. ¿Ah? Los Yo últimos lo serán los abrazo, primeros. le dieron con usted. ¿Ah? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que tomar en consideración. Chao, Rocío, que te vaya bien. Nos vemos seguramente en otro conversatorio por ahí. Ya, chao. Hemos estado en un montón de conversas y seminarios con Rocío. Primero que nada, yo creo que hay que tomar en consideración que efectivamente, y aquí rescato lo que dijo don Tomás Jordán, en términos que los sectores más vociferantes y radicalizados y que en general tenían una vinculación con las listas de independientes, pretendieron echar abajo la regla de los 2/3. Y esto se dio en la disputa del reglamento. Costó mucho, ¿eh? Costó mucho mantener los 2/3. Finalmente se logró vía una fórmula que tal vez sea criticable, pero que finalmente nos permitió mantener este quórum que finalmente impidió que una mayoría circunstancial pudiese imponer ciertas ideas que eran destempladas a toda costa, y permitió también instalar otras temáticas que eran necesarias. Hubo, y aquí tienes razón tú, Manuel, cuando haces la consulta en torno si hubo grupos que sentían que no existía continuidad en torno a lo que ellos proponían. Sí, creo que muchos de ellos de oídas sabían que existían puntos de vista tendientes a perfeccionar nuestro modelo constitucional, sobre todo en puntos que se asilaban en el regionalismo, pero que no quisieron reconocer de que esto respondía a una lucha que venía muy anterior a octubre del 2019. Recordemos que aquí hay manifestaciones que se dieron en Coyhai, que se acuerdan, en Aysén, en Chiloé, en el norte de Chile, en Calama, y que por lo tanto no es algo que haya sido monopolio de los convencionales, y menos de aquellos que se decían refundacionales. Aquellos que tuvieron una posición más moderada sabía que había que recoger toda esta riqueza que existía en torno a las disputas y propuestas que se han venido asentando durante el tiempo, y para el evento de que el día de mañana gane el rechazo, que yo no quiero que ocurra, pero si llega a ganar el rechazo, indudablemente creo que hay que rescatar lo que está contenido en la propuesta, que creo que fue bastante moderado en torno a lo que en un inicio se pretendía dejar asentado, y también aquello que se viene desarrollando a través de diversos estudios que realizan distintos grupos, o la tradición viene justamente, como tú lo indicas, del grupo de los 24. Tengo que decir algo del Banco Central. Tengo que decirlo, me voy a quedar callado, pero lo tengo que decir. Yo fui protagonista y me costó sangre, sudor y lágrimas mantener constitucionalizado el Banco Central. Y por lo tanto, costó también muchas transacciones el mantener constitucionalizado el Banco Central, y hay muchas normas que inclusive se perfeccionan dentro del Banco Central. Lo que está vinculado a esto del tener presente el sistema económico parte de una norma que está en la Ley Orgánica Constitucional actualmente vigente del Banco Central, cuyo quórum de reforma es el mismo que está en la norma constitucional,
y que le debimos elevar a categoría constitucional porque eliminamos las leyes orgánicas constitucionales. Lo mismo ocurre con el sistema de remoción de los consejeros. De hecho, se eliminó esta remoción política que le permitía al presidente de la República, en conjunto con el Senado, remover a los miembros del Senado, a los consejeros del Banco Central, dejando asentado única y exclusivamente que se podía realizar a petición del presidente, de los consejeros o de un grupo de miembros del Congreso, diputados o diputadas, pero resuelto siempre por la Corte Suprema, lo que permite evitar el sesgo político que hoy en día existe en la ley orgánica constitucional de la ley orgánica del Banco Central, si no mal recuerdo en el artículo 17 para que lo consulten, o 19, donde está esa causal de remoción. Por lo tanto, creo que el Banco Central quedó mucho más reforzado hoy que lo que existe, en la propuesta de lo que existe hoy. Y creo que respecto a los independientes es indispensable transparentar la línea ideológica que ellos sustentan. Efectivamente, uno de los problemas que hubo es que no eran tan independientes como uno creía. Finalmente, al interior de la convención funcionaron con bandera, tenían declaraciones de principio, le faltaba el puro himno nomás para ser partido político, y por lo tanto no era muy transparente esto de la independencia. Y para ir cerrando respecto a lo mismo, también hay que ser más claro en torno a las identidades, porque había muchas identidades pequeñas, sectorizadas o territoriales, que finalmente trataron de reivindicar perspectivas en la Convención Constitucional, lo que obviamente no era el lugar. El lugar podrá ser el Parlamento, pero no un debate constitucional. ¿Está muteado, don Manuel? Muchas gracias, don Andrés. Me mutearon, lamentablemente, pero ya que usted nos queda y estamos tocando este último tema, le hago una pregunta que realizaron los participantes del público. Hay alguien que nos dice: muchas gracias por esta interesante ponencia, vivo fuera de Chile y me cuesta ordenar pensamientos respecto al texto. Se ha hablado que la izquierda institucionalizada influyó en independientes y otros, debilitando la base democrática del proceso. ¿Qué tanto peso efectivamente tenían? Bueno, a ver, yo me considero humildemente dentro de la izquierda institucionalizada. Yo formé parte del colectivo socialista y por lo tanto creo que logramos, al contrario de lo que sustenta la pregunta, lograr evitar de que se fuera o que finalmente tuviésemos que sacrificar el proceso con antelación. Si hubiesen quedado las ideas que pretendían dejar asentados los grupos más radicalizados, yo creo que ni siquiera estaría conversando con ustedes acá. Esto ya habríamos abortado ya este proceso mucho antes, tomando en cuenta que hubiese sido imposible llegar a la etapa de haber terminado dentro del plazo y con algo que sustentan y apoyan justamente a aquellos que estamos juntos o que apoyamos, sustentamos, levantamos el concepto de democracia y que aceptamos que haya personas que piensen distinta y que efectivamente conviven con nosotros en el mismo país. Nosotros somos capaces de conversar con la derecha, con un sector de la derecha o con toda la derecha, y así también como podemos conversar con otros sectores de izquierda que puedan tener una visión distinta, porque no vamos a imponer. Nosotros venimos a dialogar y fuimos a dialogar dentro de la convención. Convencer, sí, no imponer ni adoptar una actitud totalitaria y violenta que pretendía cancelar o callar a aquellos que tenían posiciones diferentes. Nosotros creemos que las personas que tienen diferencia en un proceso democrático son legítimos contradictores y se merecen todo el respeto, y eso pretendemos y eso logramos que quedara sentado finalmente la propuesta de Carta Fundamental. Muchas gracias, Andrés, por tu opinión y por responder las preguntas que te hemos formulado. Con esto vamos cerrando y vamos poniendo término a este seminario que organizamos de manera conjunta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la plataforma digital DOE y el Centro de Extensión del Senado. Le damos las gracias a Claudio y a Fernando por su colaboración y hacer posible esta actividad, tratando siempre, como es el sello de nuestra facultad, de que las actividades sean lo más plurales posibles y que representen a todos los sectores del pensamiento y espectro político. Les damos muchas gracias a todos y todas por estar en esta actividad y nos veremos en una próxima convocatoria que realizaremos ojalá con DOE y sigamos fortaleciendo esta alianza. Muchas gracias a todos y todas.